Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el número de Avogadro, masa molar, número de moles. Y bueno, para empezar, número de Avogadro lo vamos a representar con una Na mayúscula. Nos dice que se denomina número de Avogadro o constante de Avogadro al número de partículas. Esto puede ser expresada, también nos dice, en átomos o moléculas, que se pueden encontrar en un mol de una sustancia, ¿no? De cualquier sustancia, que es igual a la cantidad de 6.2 por 10 elevado a la 23 unidades sobre mol. Nos vamos a la masa molar, que va a estar representada con una M mayúscula. Masa molar de una sustancia, nos dice es la masa de un mol, de sus partículas. La masa molar de cualquier sustancia es su masa atómica, ¿no? Entonces nos dice que de cualquier elemento químico, entonces la masa molar es la propia masa atómica. Por ejemplo, del cloro, ¿no? Que del cloro sabemos que es igual a 35. Entonces los 35 llegaría a ser lo que es la masa molar. Y así sucesivamente para cada compuesto. Número de moles. Para determinar la cantidad de moles de una sustancia se tiene la siguiente fórmula o ecuación, de donde nos dice N es igual a M sobre M mayúscula, ¿no? Donde N minúscula va a ser igual para nosotros el número de moles, ¿no? Las unidades va a ser expresada en moles. M va a ser igual a masa, ¿no? La masa va a estar representada, nos dice sí o sí tiene que ser representada, sus unidades en gramos. La masa molar, M mayúscula, la masa molar, o masa molecular, ¿no? M, va a estar expresada en gramos sobre mol, ¿no? Va a ser la representación una M mayúscula. Entonces, para empezar, nos vamos al ejemplo número 1, de donde nos dice determinar el número de moles contenidos en 200 gramos de calcio, 200 gramos de calcio, ¿no? Entonces, para empezar, lo que nosotros vamos a realizar es sacar los datos, ¿no? Nos dice una masa de 200 gramos, nos dice la masa molecular 40 gramos sobre mol. Los 40, ¿de dónde se ha hallado? Los 40 se ha hallado, como les digo, la masa molecular de cualquier elemento, es la masa molecular es la misma masa atómica o peso atómico de cualquier elemento. Entonces, si buscamos en la tabla periódica de elementos, la masa molecular o la masa del calcio es igual a 40, ¿no? Entonces, la masa molecular para este caso va a ser 40 gramos sobre mol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar lo que es el número de moles, ¿no? Entonces, resolvemos, ¿no? De la ecuación, N igual a M sobre M. Masa sobre masa molecular. Entonces, lo expresamos, en vez de M yo voy a colocar los 200 gramos, masa molecular los 40 gramos sobre mol, ¿no? Entonces acá puedo simplificar gramos con gramos y me va a quedar simplemente lo que son las unidades de mol, ¿no? 200 dividido entre 40, o acá también puedo simplificar, ¿no? Este 0 se puede simplificar con este 0 y me queda 20 sobre 4. Por lo tanto, decimos que el número de moles contenidos en 200 gramos de calcio había sido igual a 5 moles, ¿no? Entonces, esto llegaría a ser nuestra respuesta, ¿no? Los 5 moles. De esa forma, ¿no? Nos vamos a un ejemplo 2, donde nos dice hallar la masa de 0.05 moles de mercurio, ¿no? 0.05 moles de mercurio.
Entonces, para los datos vamos a tener, igual nos dice 0.5 moles. Para la masa molecular o masa molar, nos dice 200.59 gramos sobre mol. ¿De dónde sacar los 200.59? De la tabla periódica de elementos, ¿no? Si verifico, ahí están los 200.59, que es la masa atómica del mercurio, ¿no? De ahí he sacado este dato. Entonces ustedes para los ejercicios tenemos que sacar de esa forma, ¿no? Cuando tengamos un solo elemento, si nos habla de un solo elemento, en la combinación es distinta, ¿no? Posteriormente lo vamos a realizar. Entonces, para este ejercicio nos dice tenemos que hallar lo que es la masa, ¿no? La masa. Entonces, vamos hallando, ¿no? Entonces, de la ecuación que me dice número de moles es igual a masa sobre masa molar o masa molecular, ¿no? Entonces, de acá yo puedo, de alguna forma, despejar, ¿no? Despejar lo que es M, ¿no? De acá. Entonces, despejando, voy a tener de la siguiente manera, ¿no? M va a ser igual a N, o número de moles, por lo que estaba dividiendo, vas a multiplicar, ¿no? Masa molar o masa molecular, ¿no? Entonces, masa va a ser igual, reemplazamos valores, en vez de N voy a colocar los 0.05 por, ¿no? La masa molecular. Los mol, colocaremos lo que es las unidades, 0.05 por los 200.59 gramos sobre mol, ¿no? Antes simplificamos unidades, moles con moles, y nos va a quedar que es gramos. Entonces al final vamos a hacer operaciones. 0.05 por 200.59 va a ser igual a 10,029, ¿no? Las unidades va a ser expresado en gramos, porque se ha simplificado ya moles con moles, simplemente me quedan los gramos, ¿no? De esta forma, entonces, llegaría a ser la respuesta para ese ejemplo. Nos vamos al ejemplo 3, ¿no? Donde nos dice hallar la masa de 0.05 moles de, acá me está diciendo del hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Hasta acá, en los dos ejemplos, simplemente hicimos para hallar la masa molecular. Si nos damos cuenta, M, o masa molecular, ha sido la masa atómica, ¿no? De cada elemento. Entonces, para esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, vamos sacando lo que son los datos. Nos dice el número de moles, 0.05 moles, moles, y tenemos que hallar la masa molecular, ¿no? La masa molecular. ¿De qué? Del hidróxido de sodio. Entonces, ¿cómo hallamos? Acá ya es la combinación de 1, 2, 3 elementos, ¿no? Entonces, vamos hallando de la siguiente forma. La masa atómica del sodio es igual a 23. Del oxígeno nos dice que es igual a 16. Del hidrógeno sabemos que es 1. Al final, lo que es, para hallar la masa molecular del hidróxido de sodio, lo que hacemos es sumar, ¿no? 23 más 16 más 1, ¿no? Entonces 23 más 16 más 1 nos dice que es igual a
40, ¿no? 40 gramos sobre mol, ¿no? Entonces, de la misma forma, tenemos que hallar lo que es la masa, ¿no? Entonces, acá es el mismo procedimiento, ¿no? Ya tenemos lo que es la masa molecular. Entonces, de la ecuación, número de moles es igual a masa sobre masa molecular. De acá, despejamos, y despejando sería masa es igual a número de moles por la masa molecular. Reemplazando lo que son los valores, va a ser igual número de moles, 0.05 moles, ¿no? por los 40 gramos sobre mol. Y al final, moles con moles se simplifica y me queda hacer las operaciones, ¿no? Una multiplicación. 0.05 por 40 va a ser igual a 2 unidades gramos, ¿no? Entonces, eso sería nuestra respuesta para este ejemplo. Bueno, continuamos con un ejemplo número 4, de donde nos dice hallar la masa de un átomo de plata, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el número de moles, nos dice igual a un átomo, ¿no? La masa molecular es la misma, la masa o el peso atómico del elemento plata. Entonces, si verificamos en la tabla periódica de elementos, es igual a 108 gramos sobre mol. Pero acá las unidades, por ejemplo, para la masa molecular nos está dando en gramos sobre mol, y acá nos está dando en átomos. Entonces lo que tenemos que hacer es estos átomos, ¿no? Llevarlos o convertirlos a lo que es los moles, ¿no? ¿Y cómo vamos a convertir? ¿No? Tomando en cuenta el número de Avogadro, ¿no? O la constante de Avogadro, ¿no? Entonces, el número de Avogadro dijimos que es igual a 6.02 o 0.23 por 10 a la 23, ¿no? Podríamos decir, hacer la relación átomos sobre mol, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa relación, ¿no? Esa relación para convertir nuestros átomos a los moles, ¿no? Entonces decimos el número de moles va a ser igual a un átomo, porque nos dice un átomo, ¿no? Un átomo sobre, ¿no? Lo que es el número de Avogadro, ¿no? Los 6.23 por 10 a la 23 unidades átomos sobre mol, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? Que las unidades átomo con átomo se van a simplificar y nos van a quedar mol. Y ese mol, la cantidad que hagamos de las operaciones, ya vamos a poder reemplazar en la ecuación. Entonces hacemos las operaciones. 1 dividido entre 6.023 exponente a la 23, de donde nos dice que es igual a 1.66 por 10 a la menos 24, ¿no? Las unidades van a ser igual a lo que es, se han simplificado átomo con átomo, nos queda lo que es el mol, simplemente, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Podemos hacer el reemplazo de las ecuaciones, de la siguiente ecuación. Número de moles es igual a masa sobre la masa molar o masa molecular. De acá
hacemos el despeje, tenemos que despejar M, ¿no? O la masa. Entonces, masa va a ser igual a lo que es el número de moles, lo que está dividiendo, sube arriba a multiplicar por la masa molecular, ¿no? Entonces de acá simplemente ya son operaciones, ¿no? Masa va a ser igual a número de moles, ¿no? Lo que es los 1.66 por 10 o exponente a la menos 24 moles por los 108 gramos sobre mol, ¿no? Para empezar, moles con moles se van a simplificar y nos va a quedar lo que son los gramos. Entonces, si nos podemos dar cuenta, podemos observar, si es que trabajamos simplemente con átomos, no hubiéramos podido hacer la simplificación, ¿no ve? Nos hubiera quedado átomos gramos y no nos puede quedar átomos gramos. En la masa siempre hemos dicho que nos tiene que dar el valor de los gramos, ¿no? Por eso hemos hecho entonces lo que es las conversiones, convertirlo de los átomos a los moles, ¿no? Para hacer la simplificación. ¿Esto con qué? Con la relación o la constante, ¿no? Del número de Avogadro, o la constante de Avogadro, que es igual a esto. ¿Y qué es una constante? Algo que no cambia, ¿no? Entonces, M, haciendo operaciones, 1.66 exponente a la menos 24 por 108 es igual a 1.79. 1.79 gramos, ¿no? Entonces de esta forma quedaría nuestra respuesta para ese ejemplo. Bueno, nos vamos al ejemplo número 5. Nos dice, halle la masa de una molécula de este compuesto, es el etano, ¿no? Tenemos que hallar la masa, ¿no? Entonces es similar a esto, ¿no? Nos está pidiendo hallar la masa, pero en este caso nos están hablando acá el número de moles de moléculas. Y para este compuesto, cuando es la combinación de estos dos compuestos, los realizamos para hallar primero la masa molecular. M dijimos que es la masa molecular de la siguiente manera. El peso atómico, ¿no? El peso atómico del carbono en la tabla periódica de elementos nos dice que es igual a 12, ¿no? Para el hidrógeno es igual a 1. Pero en el etano tenemos, está conformado de la siguiente manera, ¿no? Subíndice de 2 que afecta al carbono, subíndice de 6 que afecta al hidrógeno. Entonces, para hallar la masa molar o la masa molecular, vamos a hallar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? 2 por 12, ¿no? El subíndice de 2 vamos a multiplicar por el peso atómico, más, ¿no? 1, o perdón, 6 por 1, o 1 por 6 igual, ¿no? No va a afectar en nada, ¿no? 2 por 12 es igual a 24, 6 por 1, 6, igual a 30 gramos sobre mol, ¿no? Con ese valor vamos a trabajar. ¿De dónde hallar los 30 gramos mol? Haciendo estas operaciones que hemos explicado, ¿no? Pero antes, acá tengo una molécula, ¿no? Entonces, estas moléculas tengo que transformarlo, lo que son a moles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la transformación? Porque no puedo trabajar, ¿no? En el momento de simplificar, no voy a poder simplificar las moléculas. Entonces, vamos a utilizar la misma relación, ¿no? Número de Avogadro, la constante de Avogadro nos dice que es igual a 6.023 por 10 a la exponente a la 23. En este caso ya va a ser para nosotros, nos dice moléculas sobre
mol. Esa relación vamos a utilizar, ¿no? Entonces, número de moles va a ser igual a una molécula sobre la constante, ¿no? O el número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 molécula sobre mol, ¿no? Moléculas con moléculas se simplifica, nos va a quedar lo que son los moles, ¿no? Y ahora si hacemos las operaciones, 1 dividido entre 6.023 exponente a la 23, 1.66, ¿no? 1.66 exponente a la menos 24 unidades, lo que nos quedó, ¿no? Los moles. Molécula con molécula se simplificaron. Ahora sí, ¿no? Voy a utilizar la ecuación, número de moles es igual a masa sobre la masa molecular. Y despejando, voy a tener número de moles por la masa molecular, ¿no? Y acá simplemente ya hago lo que son reemplazo de valores, ¿no? Número de moles, lo que es los 1.66 por 10 o exponente a la menos 24 moles, ¿no? Por masa molecular, los 30 gramos sobre mol. Mol con mol se van a simplificar y nos va a quedar los gramos, ¿no? De donde decimos 1.66 exponente a la menos 24 por 30. 4.98. La masa para este ejemplo decide igual el resultado 4.98 exponente a la menos 23 unidades, lo que son los gramos, ¿no? Entonces de esta forma quedaría nuestra respuesta para este ejemplo. Continuando, nos vamos a la relación átomo-gramo, ¿no? Nos dice un átomo-gramo de un elemento contiene el mismo número de átomos que el átomo-gramo de cualquier otro elemento. Nos vamos a un ejemplo número 1 para esta relación de átomo-gramo. Nos dice cuántos átomos gramos de calcio están contenidos en 450 gramos de dicho elemento, ¿no? Entonces, para empezar, lo que hacemos la relación, el peso atómico del calcio, ¿no? El peso atómico del calcio es igual, si verificamos en la tabla periódica de elementos, es igual a 40, ¿no? 40 unidades de masa atómica, ¿no? Los 40. Una vez que tenemos ya este valor, lo vamos a hacer la relación de un átomo-gramo, ¿no? Un átomo-gramo va a ser igual los mismos 40 que hemos sacado de la tabla periódica de elementos, gramos ¿de qué elemento? Nos están hablando del calcio. Entonces, resolveremos este elemento. Una vez teniendo esta relación, nos dice 450, ¿no? 450 gramos ¿de qué? De calcio. Vamos a tener la relación, nos dice a un atomogramo, vamos a decir, un atomogramo es igual a ¿cuánto? A 40
gramos de ¿qué? De calcio, ¿no? Gramos de calcio con gramos de calcio se van a simplificar y nos van a quedar atomogramo, ¿no? Entonces, hacemos las operaciones. 450 por 1 va a ser mismo 450 dividido entre 40. 11.25. 11.25 unidades atomogramo. ¿De qué? De calcio. Entonces llegaría a ser nuestra respuesta, ¿no? Nos vamos a un ejemplo número 2, ¿no? De donde nos dice hallar la cantidad de átomos gramos que existe en 3.5 kilogramos de litio. De la misma relación, ¿no? La misma relación que el anterior ejemplo hacemos, ¿no? El peso atómico del litio es igual a 6.94. Entonces, para no trabajar con unidades, se podría decir con decimales, los redondeamos a 7, ¿no? Si verificamos en la tabla periódica de elementos es 6.94. Nosotros vamos a trabajar con 7, ¿no? Redondear. 7 unidades de masa atómica. Que es igual, un átomo de gramo de litio es igual a 7 gramos. Los 7 es la misma, ¿no? Del peso atómico. 7 kilogramos. Para esta relación ya va a ser, nos está hablando de kilogramos de litio. Entonces, de la misma forma, ¿no? Los 3.5 kilogramos de litio nos dice la relación en un atomogramo, ¿de qué? De litio, en un atomogramo de litio, existe o es igual a 7 kilogramos de qué? De litio, ¿no? Kilogramo de litio con kilogramo de litio se simplifican, por lo tanto nos queda atomogramo, ¿no? Entonces hacemos operaciones 3.5, entre 1 es lo mismo, dividido entre 7 es igual a 0.5, ¿no? 0.5 unidades atomogramo de ¿qué? De litio, ¿no? Entonces sería nuestra respuesta. Continuando, nos vamos a la relación átomo-gramo, ¿no? Nos dice un atomogramo de un elemento contiene el mismo número de átomos que el atomogramo de cualquier otro elemento. Nos vamos a un ejemplo número 1 para esta relación de atomogramo. Nos dice ¿cuántos átomos gramos de calcio están contenidos en 450 gramos de dicho elemento? ¿No? Entonces, para empezar, lo que hacemos la relación, el peso atómico del calcio, ¿no? El peso atómico del calcio es igual, si verificamos en la tabla periódica de elementos, es igual a 40, ¿no? 40 unidades de masa atómica, ¿no? Los 40. Una vez que tenemos ya este valor, lo vamos a hacer la relación de un atomogramo, ¿no? Un atomogramo va a ser igual los mismos 40 que hemos sacado de la tabla periódica de elementos, gramos ¿de qué elemento? Nos están hablando del calcio. Entonces, resolveremos este elemento. Una vez teniendo esta relación, nos dice 450, ¿no? 450 gramos ¿de qué? De calcio. Vamos a tener la relación, nos dice a un atomogramo, vamos a decir, un atomogramo es igual a ¿cuánto? A 40 gramos ¿de qué? De calcio.
¿no? Gramos de calcio con gramos de calcio se van a simplificar y nos van a quedar atomogramo, ¿no? Entonces, hacemos las operaciones. 450 por 1 va a ser mismo 450 dividido entre 40. 11.25. 11.25 unidades atomogramo. ¿De qué? De calcio. Entonces llegaría a ser nuestra respuesta, ¿no? Nos vamos a un ejemplo número 2, ¿no? De donde nos dice hallar la cantidad de átomos gramos que existe en 3.5 kilogramos de litio. De la misma relación, ¿no? La misma relación que el anterior ejemplo, hacemos, ¿no? El peso atómico del litio es igual a 6.94. Entonces, para no trabajar con unidades, se podría decir con decimales, los redondeamos a 7, ¿no? Si verificamos en la tabla periódica de elementos es 6.94. Nosotros vamos a trabajar con 7, ¿no? Redondear. 7 unidades de masa atómica, que es igual un átomo de gramo de litio es igual a 7 gramos. Los 7 es la misma, ¿no? Del peso atómico. 7 kilogramos. Para esta relación ya va a ser, nos está hablando de kilogramos de litio. Entonces, de la misma forma, ¿no? Los 3.5 kilogramos de litio nos dice la relación en un atomogramo, ¿de qué? De litio, en un atomogramo de litio, existe o es igual a 7 kilogramos de qué? De litio, ¿no? Kilogramo de litio con kilogramo de litio se simplifican, por lo tanto nos queda atomogramo, ¿no? Entonces hacemos operaciones 3.5, entre 1 es lo mismo, dividido entre 7 es igual a 0.5, ¿no? 0.5 unidades atomogramo de qué? De litio, ¿no? Entonces sería nuestra respuesta.